Juan anunciaba, Cristo es el Cordero de Dios. Este es el tema del cual les hablaré hoy. Cristo es el Cordero de Dios, así lo anunciaba Juan el Bautista. Vean, en la Iglesia Católica Jesús es la víctima sacrificial que expiará los pecados de la humanidad. Él es el reemplazo perfecto y definitivo del sacrificio ofertorio del Antiguo Testamento. Esta figura del Cordero simboliza la inocencia y pureza necesaria para el sacrificio perfecto, que paga el precio del pecado y libera a las personas para que puedan tener vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Es importante mencionar esto. Cristo es el Cordero de Dios, como declaración directa al sacrificio de Cristo en la cruz, quien se convierte en el Cordero sacrificial perfecto y definitivo para el perdón de los pecados del mundo. No hay otra manera. Juan Bautista señala a Jesús como el Mesías que ofrece su vida para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, alcanzando la vida eterna. En la celebración de la Santa Misa, el sacerdote hace esta invocación. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo recordamos y lo cantamos en misa. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo repetimos 3 veces. Pues bien, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver, amado Señor Jesús, tú eres nuestro refugio. Todo está en tus manos y a ti te lo confiamos. Tú nos mantienes seguros. Líbranos, Señor, de las trampas del demonio y de las enfermedades. Y este día te lo entrego y yo lo pongo en tus manos, Jesús. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por escuchar esta pequeña plegaria. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de podernos comunicar con tantas personas católicas que están en el mundo y que están un poco desinformadas por la influencia protestante que está sucumbiendo en muchas personas a la fe católica. Pero bien, aquí vamos, Señor. Vamos. Juan 1, 28 al 29 dice así. Escuchemos. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, he ahí el Cordero de Dios, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos los católicos sabemos, Cristo es el Cordero. Pero antes analicemos por qué Cristo es el Cordero de Dios y qué significa es Cordero en la vida del católico. La Iglesia enseña que esta declaración cristológica es la primera en el Evangelio de Juan, donde Juan proclama la identidad y la misión de Jesús en la cruz, estableciendo un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Juan va anunciando la presencia de Cristo como el Cordero de Dios, como el Mesías profetizado, cuyo sacrificio expiatorio es central para la salvación de la humanidad, anticipando el rol de Jesús en la Pascua y su sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Juan está marcando el inicio de un nuevo orden de salvación para el mundo. La frase Cordero quita el pecado del mundo, marca la obra salvadora de Cristo, que es universal, abarcando a toda la humanidad y no solo a un grupo específico, como lo consideraban en esa época los saduceos y fariseos, o en otra palabra el Sanedrín, o en la actualidad, haciendo una comparación en la actualidad como se comparan hoy los protestantes, solo ellos son salvos. Pues bien, abarcando a toda la humanidad Cristo y no solo a un grupo específico. En la celebración eucarística lo decimos y lo cantamos. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. Juan 1:29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios. Pues bien, para que se entienda mejor y no quede duda, ni margen de error, escuche,
por favor. El título de Cordero menciona a los corderos santificados en el Antiguo Testamento, especialmente el Cordero Pascual. Pero esta práctica nos lleva al cumplimiento final del sacrificio perfecto sin mancha de Cristo. Repetimos de nuevo Juan 1:29, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el valor del Cordero y es la razón teológica del por qué en la Iglesia Católica celebramos la Santa Misa a ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Saben? ¿Saben por qué? Porque no existe nada. Nada. Y cuando digo nada es nada que pueda limpiar nuestros pecados. Solo Cristo, que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Escuchen a Juan. Ahora, si Juan solo hubiese dicho, ese es el Cordero, sus palabras no hubiesen tenido sentido. Pero Juan dijo, este es el Cordero, el que quita los pecados. Entonces, es importante que dejemos que actúe la fe, reconociéndonos pecadores, porque ese que quita los pecados, yo lo necesito, yo lo busco, yo lo recibo. Él es el que me quita los pecados. Está escrito en las Escrituras, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. Entonces, si la aparición de Jesús como Cordero de Dios viene a señalar el advenimiento de una nueva era de salvación donde el pueblo está llamado a renovar su vida. Jesús está presente, no se esconde y muestra su amor con su palabra y con la intención de caminar a nuestro lado. Espiritualmente y teológicamente, Cristo es el Cordero. Ahora, en el antiguo pacto, la antigua alianza, ahí se sacrificaba un cordero animal. Era la antigua Pascua. Entonces Cristo viene, quita o sustituye a ese cordero. No porque sea un animal, sino porque Él es el Cordero que se ofrece voluntariamente. Cristo se sacrificó y ofreció su sangre por todos nosotros, por ti y por mí. Que no se les olvide. Sabemos que la sangre del Cordero que se ofrecía como expiación de la antigua alianza, no limpiaba el pecado. Sí, Señor. Como cuando usted va a pintar el exterior de la pared de su casa con cal, ¿qué va a ocurrir? Que la cal se caerá con el tiempo y el color anterior seguirá ahí. Con Cristo no es así. Él es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Los católicos celebramos un día especial. A Cristo, el Cordero de Dios, el que verdaderamente quita los pecados del mundo. Y esa es una buena noticia que todo católico debe compartir con el hermano que está al lado, con el vecino. ¿Quién de nosotros no ha cometido pecado? Solamente el protestante. Ellos no pecan, ellos son puros, ellos son santos. Ellos no cometen pecado. ¿Saben por qué? Porque ya son salvos. ¿Quién de los católicos no ha cometido pecado? Todos, desde el Papa hasta abajo. ¿Saben? El Papa tiene que confesarse con un cura. El cura tiene que confesarse con otro cura. Los laicos tienen que confesarse por la sencilla razón que todos hemos pecado. Pero les tengo una buena y excelente noticia. No todo está perdido, hermanito. Hay un Cordero que se sacrificó y que derramó su sangre por usted y por mí y por todos nosotros para el perdón de los pecados. Él quita los pecados del mundo para que se entienda mejor. Vámonos con 1 Corintios. Cristo es el Cordero y Pablo lo afirma señalando a Cristo como el Cordero, pero que significa para usted y para mí, y cómo lo piensa Pablo. Vean, 1 Corintios 5:7, dice así: eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía soy ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús.
Pablo utiliza la metáfora de la Pascua para instruir al creyente, erradicar el pecado de inmoralidad y de corrupción en la comunidad. Mire bien, esto es importante. Quitando la levadura vieja de un pan. Pablo insta al católico a vivir una vida de integridad sexual expulsando a aquello como se expulsa la levadura vieja para evitar que el pecado se propague en la comunidad. Cristo es el Cordero de Pascua. Él se sacrificó por ti y por mí. Derramó su sangre por todos nosotros. Esto es un llamado a la corrección y restauración del creyente pecador. Es una forma de proteger a la comunidad, no nos equivoquemos, para que no se contamine con el pecado que se tolera. Porque es increíble. Primera de Corintios 5, 7 y 7 dice, el eliminar la levadura vieja para hacer masa nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pablo compara la inmoralidad y el orgullo espiritual con la levadura, que siendo pequeña, siendo pequeña, corrompe y expande la masa. Saquen de entre ustedes la levadura vieja para hacer masa nueva. Para hacer masa nueva sin la levadura. Limpieza no se refiere al cuerpo, se refiere al alma. Todos hemos ensuciado el alma a causa del pecado que nos queda. ¿Qué nos queda? Limpiarnos con la sangre del Cordero. Más nada. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo nos limpiamos con su sangre? Porque Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aquí salta el protestante diciendo, si ya Cristo derramó su sangre y Él ya no limpió, ¿cómo es que tengo que preocuparme yo? Yo no necesito confesarme. Espérese, pastor. Espérese, protestante. Ya va. Vamos con primera de Juan. Escuche. Juan nos viene a mostrar que Cristo es el Cordero, que Él derramó su sangre por todos. Tú y yo nos tenemos que limpiar con su sangre, porque Él ya nos limpió. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que puedo decir que Cristo me limpió hace más de 2100 años atrás con su sangre? ¿Qué pasa? Entonces, ¿estoy sucio? Pregunto, ¿cómo me limpio yo? Según el protestante, oiga, según el protestante o según el pastor protestante, yo quedo limpio diciendo la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Aleluya, gloria a Dios. No, pastor, no es así. Eso solo es un error suyo, una mala interpretación de las Escrituras. La Escritura dice y enseña que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero inmolado. Vamos a limpiarnos con su sangre. Como lo dice Juan. A ver, primera de Juan 1:7. Pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y esta sangre de su Hijo, Jesús, nos purifica a todos del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está. Juan es claro. Juan llama a una vida en santidad, en unión con Dios, donde el creyente puede experimentar esa comunión entre sí y la purificación de sus pecados a través de la sangre de Jesús. Él es el Cordero de Dios que derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pablo dice, si Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, hagámosle caso, limpiémonos entonces. ¿Qué estamos esperando? Pero ¿cómo nos limpiamos? Si su sangre se derramó hace más de 2000 años. Deben saber que nosotros no estuvimos cuando eso sucedió. Y entonces, ¿cómo puede alcanzarme su sangre para limpiarme? Ya pasaron más de 2000 años. Esa es la gran pregunta. Porque Cristo es el medio por el cual se produce el perdón de los pecados, permitiendo la reconciliación con Dios y la purificación continua de los creyentes. Dice Juan 1:7, pero si caminamos en la luz, como tal Él mismo está en la luz, estamos en comunión uno con otro. Y esta sangre de su Hijo
nos purifica de todo pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Hermanito, no tengan miedo, todos somos pecadores. Él nos limpia y nos perdona los pecados desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Acaso esto no es increíble? En resumen, este pasaje resalta la importancia de una vida santa y la unidad en la fe obtenida mediante la acción purificadora de la sangre de Cristo. Y dice Juan 1:8, si decimos no tenemos pecado, ahí sí el protestante es el único que lo dice, nos engañamos. ¿Se da cuenta, pastor? Usted se está engañando solo y no hay verdad en nosotros. Se lo repito, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Primera de Juan 1:8, palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Ahí está claro. Entonces, hay una condición para limpiarnos del pecado y usted, pastor, no se me haga el loquito diciendo yo no tengo pecado, aleluya, gloria a Dios, porque usted es un mentiroso. Recuerden lo que Cristo dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que él arroje la primera piedra, Juan 1:8, 7. ¿Se acuerdan con la pecadora? Necesitamos, o la mujer adúltera, pues, para que lo recuerden mejor el pasaje, necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad para poder recibir el perdón de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. No podemos ocultar los pecados con nuestra propia fuerza o buena obra. Cristo vino a salvar a los pecadores, no a los sanos. Él vino por los enfermos. Pero si usted protestante dice no tener pecado, entonces Cristo no es su salvador. Ahí usted está equivocado. No siga pregonando lo que está diciendo. La Escritura dice que hay una condición para quedar limpios del pecado, reconocernos pecador. Pero como usted no se reconoce pecador, porque usted es protestante, porque usted no tiene pecado, entonces Cristo no es su Salvador. Cristo no vino para usted. Y vamos a repetir Juan 1:8. Si decimos no tenemos pecado, ¿lo escuchó, pastor? Nos engañamos. Se lo vuelvo a decir, pastor, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. A ver, los que dicen que no tienen pecado se engañan a sí mismos y no pueden ser limpiados con la sangre de Cristo. Eso ya es un hecho, la Escritura es clara y ya. Pero si queremos ser limpios, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser evangélico, de ser protestante, porque si usted no deja eso, usted se va a perder. La salvación no va a llegar a usted. Y usted católico tenga cuidado para que no siga escuchando estas palabras que vienen de Satanás. Porque dicen, nosotros no tenemos pecado, yo ya soy salvo, mi pastor me lo aseguró diciendo que me vendí un pedazo de tierra en el cielo. Se equivocó, mi hermano. Se equivocó. Solo está siendo engañado, más nada. Vea, solo la sangre de Cristo no nos puede limpiar. ¿Por qué no? ¿O por qué no nos puede limpiar la sangre de Cristo? Porque primero debo reconocerme pecador. Y cuando usted dice que solo la sangre de Cristo lo limpia, está siendo engañado. Porque primero tiene que reconocerse pecador. Y segundo, tengo que confesar mis pecados para que la sangre de Cristo me pueda limpiar mis pecados. Hay dos condiciones. Hay dos condiciones para que la sangre de Cristo pueda limpiarme. Reconocerme pecador y confesar mis pecados. Para que la sangre del Cordero no sea derramada en vano y que su sacrificio no sea en vano. Mientras usted, pastor, diga no tener pecado, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque usted dice, me limpio con la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? Si usted, pastor, no tiene pecado, escuchen, hermanito, pongan atención, porque si yo quiero limpiarme con la sangre de Cristo, ¿cuál es el paso que tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Juan 1:8 lo viene a decir, lo repito, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. El problema del pastor protestante es que él lo deja limpiarse por la sangre de Cristo, y algunos católicos también han empezado a decirlo, yo pecado no tengo. Así se engaña a usted mismo y la verdad no está en usted.
Pero los que quieren dejarte limpiar por la sangre de Cristo que derramó hace más de 2000 años allá en el Calvario, ¿qué tenemos que hacer para que nos limpie? Óigalo. Y óigalo usted, protestante, Juan 1:9, si reconocemos nuestros pecados, palabra de Dios, te la damos, Señor. Primero, escuchen, hay una promesa de Dios de perdonar y limpiar a quienes confiesan sus pecados. La Escritura enseña que Dios, por su fidelidad y justicia, cumplirá su palabra de perdón para aquellos que admitan su falta y confiesen sus pecados. ¿Qué va a pasar? Para que la sangre del Cordero limpie nuestra alma de todo pecado que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Juan 1:9, si reconocemos nuestros pecados, palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. ¿Los pecados de quién? ¿Qué pecados tenemos que reconocer? En primer lugar, hay un grupo que son aquellos que no se dejan lavar por la sangre del Cordero, porque ellos no reconocen que tienen pecado, y el protestante se engaña a sí mismo. De eso no tenemos la menor duda, y no me venga a decir, pastor, que usted es un angelito, que usted no quiebra un plato. Y el segundo grupo, en este segundo grupo, ¿sabe quiénes están? Los que se limpian con la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son? Los católicos, porque eso sí, se consideran pecadores, se reconocen pecadores. Juan 1:9 lo dice y se lo repito. Si reconocemos nuestros pecados, y eso es lo que hacemos todos los católicos, reconocemos nuestros pecados, usted podrá entender por qué en la Iglesia Universal Católica enseña a confesar los pecados, porque Cristo, Cordero de nuestra Pascua, fue inmolado y derramó su sangre hace más de 2000 años, haciendo Él un canal de gracia que trasciende a esos 2000 años hasta nosotros. Hasta nosotros. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión. Ahí me limpia Cristo de todo pecado. Punto. Juan 1:9 dice así, si reconocemos nuestros pecados, escuche esto, fiel y justo es Él para perdonarnos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Es decir, esto es una promesa. Cuando nos humillamos, cuando somos capaces de reconocer nuestros pecados y somos capaces de confesarlos, entonces Dios es fiel a su palabra para perdonar todo pecado. Pregunto, ¿el diablo quiere que a usted se le perdonen sus pecados? No. ¿El pastor protestante lo mismo? No. Él no quiere que usted confiese sus pecados. ¿Y saben por qué? Porque él es instrumento de Satanás también. Porque él es instrumento de Satanás también. ¿Y saben por qué? Para que no sea limpio. Para que usted no sea limpio por la sangre del Cordero, el que quita los pecados del mundo. Entonces, aquí es cuando usted y yo vamos mirando, vamos conociendo que la doctrina católica está totalmente centrada, 100% en las Escrituras Sagradas, y no como le enseñan las sectas protestantes, tomando medias verdades de la Escritura. Concluyo. La doctrina protestante, por eso se llaman protestantes, porque protestan tergiversando las Escrituras con medias verdades y haciendo decir lo que la Escritura no dice, para hacer ver su doctrina como verdadera, cuando solo es una doctrina falsa, empeñada en el enriquecimiento ilícito, cobrando el diezmo de una doctrina satánica y diabólica. Y ahí que el pastor seguirá afirmando, yo no me confieso con un hombre pecador igual a mí. Quiere el perdón de los pecados, pero no me confieso. Y la Escritura dice que tenemos que confesar nosotros los pecados. Los católicos sabemos bien, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengo que confesar mis pecados para que me sean perdonadas todas mis culpas, para que la sangre de Cristo, para que la sangre del Cordero derramada sobre mí tenga efecto y pueda alcanzar mi salvación. Que así sea. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanito, por haber estado aquí conmigo, acompañándome en este video. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo en el gallo. Denle link y denle clic a la campanita. De esta manera nos estamos fortaleciendo y estamos contribuyendo con esta evangelización católica. Y así estaré llegando a todos aquellos que necesitan más claridad
en cuanto al conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica. Que así sea, y hasta el próximo video. Adiós. Nos vemos.